Este va a ser un video un tanto diferente a los demás que tengo referente a categorías, más que nada porque a diferencia de características como el poder, la fuerza y la velocidad, en donde uno puede determinar qué personaje es más poderoso por quien destaque más en su campo, como quien destruye más cosas, quien corre más rápido o quien carga más cosas, en el campo de la inteligencia la comparativa es muchísimo más compleja. Y es que la ciencia misma no tiene una definición apropiada para la inteligencia en sí, la definición más acertada es que esta se define por la cantidad de información que uno es capaz de retener y procesar, pero incluso en esas se está dejando de lado al ingenio o la improvisación de personajes, por no decir que no explica qué tipo de cosas serían útiles en retener para ser considerado inteligente. Por ejemplo, es lógico pensar que alguien que pueda retener todos los conocimientos en medicina es alguien más inteligente que alguien que retiene datos randoms de series animadas o algo así. Entenderán que las comparativas intelectuales son imposibles en base a solo comparar intelectos, porque estaríamos declinando la balanza a uno en específico, específicamente a algo que nosotros asociemos como inteligencia. Por ejemplo, ¿quién sería más fuerte, un personaje que puede cargar cuatrillones de toneladas con un dedo, o uno que puede romper planetas enteros de un golpe? Son un mismo campo, pero uno siempre declinará a lo que subjetivamente adjudicamos como fuerza. Lo mismo para inteligencia, uno pensaría que personajes como Iron Man, Rick Sánchez, Robotnik, Bulma, y tantos científicos como uno se pueda imaginar son la definición misma de la inteligencia, pero si a todos ellos les ponemos a competir en toma de decisiones en contra de, por ejemplo, Wei, el tío Iroh, Yoda, o demás personajes que tienen una sabiduría diferente a la suya, los primeros simplemente no sabrán de qué va la competencia. Esto se debe más que nada a las diferentes categorías de inteligencia que existen en el mundo, no todos son capaces de abarcar de manera perfecta todos los campos, y de hecho, hay muchos casos en los que incluso personajes que se supone tienen las mismas capacidades intelectuales, las mismas oportunidades, los mismos métodos de aprendizaje, y hasta el mismo potencial, resultan igualmente ser unos genios en sus campos, pero unos completos ignorantes en el campo del otro, pese a tener supuestamente la misma inteligencia. Como verán, no hay manera de hacer una comparativa intelectual entre personajes ficticios por ahora, debido a que todos los personajes siempre sobresaldrán por alguna inteligencia en particular, e incluso entre personajes que tienen las mismas inteligencias, todo terminaría dependiendo de la cantidad de recursos que tienen, o quien tenga más logros, aun cuando ni siquiera hay una escala en cuanto a dificultad de inventos o de logros mismos, y debido a lo complejo que resultan estos asuntos, simplemente he optado porque este video se enfoque en mencionar las inteligencias o grupos catalogados de las mismas. Ya que básicamente todos los personajes tienen estas inteligencias como base, solo que dependiendo de la educación, la forma de vida, el interés, los campos estudiados, las oportunidades, y demasiados factores externos, uno puede desarrollar una o varias de estas a lo largo de su vida, a veces notándose mucho, a veces no. En muchos casos hay seres que tienen una cantidad enorme y excepcional en un campo, otros que no desarrollan ni un poco alguna de las otras, pero pues el caso es que hay de todo, ustedes decidirán quiénes sobresalen más en estos campos. Número 1. Inteligencia lógica matemática. Esta es la más común y reconocible de todas las inteligencias, después de todo es la que la mayoría de sistemas educativos usan en el gobierno por medio de calificaciones, importan la memoria, la retención de conocimientos matemáticos, la resolución de problemas al momento, y de aquí básicamente salen aquellos personajes expertos en fórmulas matemáticas, ecuaciones, robótica, y estudios que engloban el ámbito científico. Al momento de los versus, los personajes que se enfoquen en esta inteligencia recurren a armamento futurista que muy posiblemente ellos inventaron. Número 2. Inteligencia lingüística. A pesar del nombre, el aprender otros idiomas no es todo lo que engloba esta inteligencia, sino el hecho de saber comprender y comunicar ideas, conceptos, ideologías, y todo aquello que uno es capaz de aprender por medio de libros o de otros maestros. Hablamos de personajes con una labia increíble, alguien que sabe perfectamente cómo explicar sus puntos de vista, y hacer que le entiendan totalmente a la perfección, de buena o mala manera. En ficción, esto implica ganar juicios siendo un abogado excepcional, un moralista de ideales firmes y que se transmiten de buena o mala manera a los demás sin la necesidad de hablar con alguien de manera directa, o simplemente, y como dice el propio título, poder comprender otros idiomas en tiempo récord, además de saber y adaptarse inmediatamente a otras culturas de este u otros mundos.
Número 3. Inteligencia intrapersonal. Esta inteligencia se enfoca en comprender sus propias emociones y saber mantenerlas en orden en momentos tanto buenos como malos. Véase, alguien puede fingir empatía pese a que el individuo está muerto por dentro, o fingir enojo para dar a entender una imagen incorrecta a los que le rodeen. En ficción, esto da paso a mentirosos compulsivos, que son capaces de engañar a todo mundo por mostrar una cara que nadie sospecharía que tienen, o de personas tan emocionalmente fuertes, que son capaces de superar incluso las peores adversidades, debido al control sobre sus propias emociones. Número 4. Inteligencia interpersonal. Esto es casi inverso a la inteligencia anterior, puesto aquí ya no hablamos de alguien capaz de manipular las emociones internas, sino las externas, es decir, hablamos de manipuladores natos, personajes capaces de influir en la forma de pensar de los demás, y si lo quieren ver de una manera no tan política ni como de dictador, también engloba a personas sumamente empáticas, capaces de poner de buenas a quien sea, además de saber cómo alguien pueda pasar de un mal a un buen momento. En ficción ambos son bastante comunes, pues hablamos de manipuladores profesionales o psicólogos muy buenos capaces de cambiar la perspectiva a alguien con malos ideales. Número 5. Inteligencia kinestésica. Esta inteligencia engloba el conocimiento sobre tu propio cuerpo. Por lo general, quienes dominan esta inteligencia pueden cuidar su cuerpo y hacerlo llevar a los límites establecidos físicamente por uno mismo, para posteriormente superarlos, aunque en ocasiones también incluye el conocimiento de cuerpos externos o biológicamente diferentes a la fisionomía humana. En ficción estos personajes pueden ser expertos marciales, personajes que logran mantenerse físicamente estables por más que pasen muchos años, doctores o veterinarios expertos en la fisionomía física, y deportistas que sobresalen mucho en su campo al grado de ser el mejor o estar entre los mejores de un deporte, algún arte como danza, o alguien que simplemente tiene un buen dominio en su cuerpo de manera acrobática o en combate. Número 6. Inteligencia musical. Aquellos que posean esta inteligencia son de los personajes más atentos, puesto a que están capacitados para escuchar, observar, replicar, y aprender cosas a detalle. A veces suelen desarrollar un sexto sentido que les dice cuando algo anda mal, y como obviamente se espera por el nombre, los personajes que usan esta inteligencia son capaces de desarrollar un apartado musical excepcional, ya sea cantar o tocar uno o varios instrumentos. Estaría de más decir que en ficción los personajes sumamente atentos y detallistas son quienes poseen desarrollada esta inteligencia, además de evidentemente quienes cantan o tocan instrumentos. Número 7. Inteligencia espacial. Los que tengan esta inteligencia son capaces de imaginar escenarios probables para predecir cuánta cosa se llegue a imaginar, desde cosas tan básicas como imaginar cómo acomodar los muebles de tu casa, hasta poder predecir los movimientos, actitudes, y decisiones que tendrán los involucrados en tu alrededor. En ficción esto abarca a personajes tácticos que no tienen ningún problema en salir de laberintos muy complicados o de poder idear planes de batalla usando el escenario a su favor. Número 8. Inteligencia naturalista. Esta inteligencia, como dice el título, abarca conocer tanto la flora y la fauna del planeta, o en términos ficticios de cualquier fauna y flora del universo o más. Esto implica poder identificar, clasificar, y hasta utilizar a su favor todos los elementos de la naturaleza que rodea a un individuo. En ficción esto puede aplicar para ser un opuesto a la primera inteligencia que vimos, pues utilizar los elementos naturales puede ofrecer trabajos como domador de bestias, ecologistas extremos como plantamantes, o hasta hechicería. Número 9. Inteligencia existencial. En ocasiones dejar que el universo siga su curso, y dejarte llevar por este sin importar si hay cosas buenas o malas en el camino, lo que puede otorgar sabiduría y despreocupación. Otra manera es saber el tan ambicionado secreto del universo o el mismo origen de la vida, una especie de paz espiritual absoluta que muy pocos personajes llegan a obtener. En ficción hablamos de gurús, sabios consejeros, monjes, budas, y personas a las que acudes por conocimiento espiritual. Número 10 y final, inteligencia creativa. Técnicamente esta no es 100% oficial, pero complementa bastante bien con esto, y bueno, esto consta en poder tomar decisiones con mucha rapidez, además de siempre poder ver soluciones rápidas y efectivas a problemas que parecen no tener solución, sin contar que dichas soluciones son tan poco ortodoxas que difícilmente uno sabría cómo contrarrestar con la misma velocidad que el personaje con esta inteligencia.
En ficción estaría de más decir que quienes poseen esta particular inteligencia son seres que poseen un grado muy grande de suerte o que aparentan tenerla, o de personajes cuyo aprendizaje es abrumadoramente enorme en comparación a quienes siguen un entrenamiento más tradicional. Quiero aclarar que la inteligencia de un individuo puede verse en aumento si es que alguien va aprendiendo cosas por el camino, pero de la misma manera uno puede desarrollar más de una, incluso los personajes que parecieran los más torpes habidos. Muchas se contrarrestan, y otros personajes pueden tener algunas más desarrolladas que otras, incluso deidades que parecerían ser inteligentes en todos los aspectos llegan a carecer en algunos ámbitos. Sea como sea, si algún personaje llega a sobresalir en alguna de estas inteligencias en el futuro lo mencionaré, y este video funcionará para cualquiera que no sepa de qué hablo. Un saludo muy grande a Fernando, a Daniel o Alfonso Delgado Páez, a Javier Carmona, a la cápsula random y a Yuta Okotsu, quienes fueron los primeros en comentar la dinámica en el video pasado. Si ustedes igual quisieran un saludo personal y aparecer en el siguiente video, solo tienen que comentar en cuál de las 10 quisieran resaltar personalmente, o cuál se les hizo más interesante de las aparecidas aquí, pero eso sí, hay que ser rápidos porque solo saludo a 5 personas por video. Y bueno, sin nada más que decir, yo me despido esperando verlos en una futura ocasión, así que, hasta la próxima, y nos vemos en el mes patrio.